y si lo vamos a hacer, pues cuidando de tratar de preservar o tomar cualquier indicio, como médicos clínicos encontremos por ahí algo raro, de cogerlo y entregarlo a las autoridades o al médico legista. Vimos que había que dar medicamentos, antibióticos, antirretroviral para prevenir un posible contagio, la píldora anticonceptiva de emergencia si así aplica, y bueno, ya más tardíamente, pero igual debemos, aunque no seamos, aunque no apoyemos el aborto, sí debemos ofrecerlo de todos modos como una opción a las víctimas. ¿Sabe qué? Si puede tener esta opción en caso de que resulte embarazada o ya haya resultado embarazada, se puede. Y esto lo vemos de la norma 46, donde pues nos dice que las unidades médicas deben de tener personal que no sea objetor de conciencia para practicar abortos a las víctimas de violación. ¿Sale? Esto, como ustedes pueden ver, está en la norma. La norma tiene de perdido sus 20 años. Entonces, a veces cuando los grupos que chocan en este sentido, ¿verdad? Los pro vida y los pro aborto, muchas veces se utiliza el argumento de la víctima de violación en la postura pro aborto, pero en realidad eso ya está en la ley. Como se dan cuenta, la norma es obligatoria y existe. Lo que hay que ver es que se cumpla, ¿verdad? Pero realmente no podríamos argumentarlo o esgrimirlo como un argumento en favor de legalizar o despenalizar el aborto, porque la víctima de violación desde hace mucho que tiene ese derecho. No se les hace pero sí lo tienen, ¿eh? Entonces, hay que mandar a la paciente a donde sí. Si no hay personal no objetor de conciencia en el hospital, quien diga yo no practico abortos y todo, la obligación de la institución es enviar a la paciente a alguna unidad donde sí lo haya, ¿verdad? Sabe que aquí no hay, pero pues la vamos a mandar a este otro hospital con su debido formato de referencia contra referencia que ustedes ya conocerán, y con eso se le recibe, porque allá sí hay quien lo haga. Eso, como ustedes vieron, no es negar la atención en ningún momento, porque también han salido los periodicazos diciendo, no, que tal hospital les está negando la atención, la rechaza, cuando en realidad pues ellos no tienen, y lo que están haciendo es mandar a las pacientes a otro sitio, donde sí se está cumpliendo ahí la norma, independientemente de que no se haga. Bien, también es importante recordar que la víctima tiene autonomía, cuando ya es una persona adulta, tiene autonomía para decidir si denuncia o no los hechos relativos a la violencia sexual. Siguen siendo esfera privada de las personas. Nosotros vamos a tratar de hacer labor de convencimiento. Oiga, hay que denunciar, ¿verdad? Pues es que esto es un delito y todo el rollo, pero si la víctima no quiero denunciar, pues vamos a tener que respetar ahí su decisión. A los únicos, acuérdense, donde sí vamos a tener que hablar a Wiwi si vemos un delito sexual, son los menores. Todo lo de menores es de ley. Y de todos modos vamos a invitar a la paciente a que continúe pues con sus citas de control. Si ya recibió tratamiento, pues que esté yendo a recibirlo, o a las medidas que sean necesarias, que reciba también su asesoría psicológica, también terapia psicológica, y ocasionalmente también pues algún estudio socioeconómico o algo por el estilo de trabajo social. ¿Queda claro esto? Doctor. Muy bien, bueno, entonces sepan pues esas son las atenciones que ustedes van a tener que darle a las víctimas. Bien, eso es en cuanto a, pues, a la revisión femenina. ¿Qué hay de los masculinos? Entendiéndolos ya sea como víctimas o agresores, es independiente, ¿no? El examen, pues lo genital se va a abocar al examen anal, a lo que ya hemos visto, las mismas lesiones, las mismas características, o búsqueda de lesiones en genitales, en glande, en pene, etcétera, sea porque han sido víctimas ellos de alguna forma de violencia, o bien son el resultado de alguna huella de lucha o defensa porque ellos son los agresores, en el caso de lesiones genitales, o también en el resto del cuerpo. Existen huellas de arañazos, lesiones de lucha, de que hubo algún forcejeo, que nos pudieran deducir que la víctima, si ellos son los agresores, deducir que la víctima se defendió de alguna manera. Y las muestras que vamos a tomar aquí
van a ser del surco balano prepucial, del meato urinario, pero a ellos les haríamos la prueba de fosfatasa, de antígeno prostático, de espermatozoides, muchachos. Les haríamos la prueba. Si hay sospecha de que es el que agrede, sí. En realidad no, muchachos, porque no nos sirve. Es un hombre. Por definición es casi seguro que la prueba de fosfatasa, que de antígeno prostático, o que haya espermatozoides en su orina o en las muestras en mucosa uretral, pues van a dar positivas, ¿no? Casi por default. ¿Cierto? Sí. A mí no me sirven, bueno, al hombre no le sirve eso para probar si hubo penetración por parte de él hacia una víctima. Necesitamos material de la víctima presente, así como en la mujer vamos a buscar material masculino, ¿verdad? Y tendríamos que buscar material pues, femenino y vamos a tratar de buscar las células epiteliales vaginales en esas muestras. Entonces, un microscópico, como por ejemplo esto. Bueno, esto es una tinción de Papa Nicolau, pero el procedimiento es similar. Pues vemos las células epiteliales. El mejor estándar para saber si son células vaginales o no, si se acuerdan de sus clases de histología, por allá con el doctor Manríquez, haber pasado de noche. El epitelio vaginal es de células estratificadas, queratinizadas con alto contenido en glucógeno. Entonces podemos hacer una tinción para glucógeno, la famosa técnica de PAS, ácido periódico de Schiff, donde pues veríamos que en efecto son células glucogenadas y estamos hablando de células vaginales. Si en las muestras del surco del meato urinario de ese fulano hay células vaginales, pues quiere decir que hubo una inserción vaginal. Así también de simple se entiende el estudio, ¿no? ¿Queda claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Esas son las únicas salvedades con los masculinos. Únicamente es, obviamente como víctimas, van a ser víctimas por vía anal, entonces va a aplicarles, ahí sí les aplica lo mismo, la misma metodología de esto. Bueno, ya para finalizar estas dos últimas, primero recuerden, violación es un término estrictamente legal, es un delito. Nosotros no podemos diagnosticar delitos. Ni siquiera yo en una autopsia puedo estar seguro si las lesiones que trae una persona se las hizo, se las hicieron con intención o accidentalmente. No podemos saber. Nos dan indicios, pero no, nosotros no somos quienes para asegurar. Mucho menos si hay o no violación. Aún, muchachos, hemos tenido víctimas muy lastimadas, muy golpeadas, pero que resulta que hasta la violencia era consensuada, ¿no? Porque pues, tienen algunas prácticas, algunas todavía medio sadomasoquistas, bondage, todo eso, que a lo mejor no son muy comunes, somos un país muy recatado en estos términos, pero de pronto vemos personas lastimadas y resulta que era parte del mismo acto consensuado, ¿verdad? Bueno, aún las lesiones no necesariamente implican violencia si hubo consentimiento para ellas. Entonces, por eso tampoco podemos saber qué pasó o cuál fue la intención del acto. Como médicos, no nos compete decir y nunca le digan a nadie si fue o no violado o violada. Eso le toca a la autoridad, ni siquiera al médico legista, ¿no? Solo vamos a poder hablar si hay o no hay penetración, no podemos saber la intención de esa penetración, si hay lesiones y pues las datas, ¿no? Lo que dijimos, tiene 10 días para atrás, 10 días para adelante, etcétera. Y las lesiones clasificarlas según lo que hemos visto, ¿no? De los 15 días, de si la vida está en riesgo, bla, bla, bla. Nada más. Determinar si esta evidencia, todo lo que se sabe, es o no un delito, si es o no violación, abuso, lo que sea, solamente le va a tocar, primero, pues al Ministerio Público proponerlo como teoría de investigación, porque él tiene los testigos, él tiene los videos, él tiene los celulares, tiene el resultado del examen médico, el toxicológico, psicológico, él tiene todo. Así como nosotros en medicina, el laboratorio no diagnostica enfermedades,
Lo hacemos nosotros los médicos porque tenemos todo, ¿verdad? El cuadro clínico, laboratorios, estudios. Lo mismo aplica aquí, solamente la autoridad. El policía también en sus indagatorias y finalmente el juez que va a sancionar es el que va a decir si existen o no elementos para declarar que existe el delito y quién es el culpable o sentenciar. ¿Sale? ¿Queda claro este punto? Sí, doctor. Sí, doctor. Para que no lo hagan porque se pueden meter en camisa de 11 varas después. Y finalmente, recuerden todo lo que hemos visto, la investigación de delitos sexuales es una carrera contrarreloj. La evidencia va a desaparecer. La evidencia física desaparece en unos días, la evidencia química desaparece en unos días o en horas. Entonces, cuando la víctima vaya a denunciar, y si va semanas después, ya perdimos esa evidencia contundente. Aún la evidencia psicológica, muchachos, la afectación psicológica, con el tiempo se atenúa, con el tiempo la víctima puede sobreponer y ya no tiene una afectación emocional después de mucho tiempo, ya pasó. Entonces, también incluso la evidencia psicológica se puede perder con el tiempo. Por eso hay que pedirle a las víctimas, cuando ustedes vean una, hay que denunciar. Si es un menor, va a ser de agüita. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas de este tema? No, ninguna. Bueno, entonces no lo olviden, ¿eh? Ahí tienen las conductas. ¿Sí, Michelle, ibas a comentar algo? No, doctor, le iba a decir que no había dudas. Ok. Bueno, entonces esto es el tema. Ahora nos toca otro tema que también va hasta cierto punto muy de la mano. Ya vimos que los menores pueden ser afectados por vía sexual y especialmente suele ser alguien del entorno familiar. Otro de los delitos feos que tenemos en el país también muy mal visto, aún entre los mismos delincuentes, pues es el maltrato infantil. Pero la realidad, muchachos, es que aquí sí le doy la razón a muchos colectivos cuando dicen que el maltrato infantil es un problema estructural de nuestra sociedad mexicana. Porque haciendo un experimento social les pregunto, ¿alguien aquí puede decirme que no sufrió maltrato infantil? Si quieren hacerlo levantando su mano o hacerlo en un mensaje privado por el chat, solo digan sí. O sea, veo que nadie. Bueno, entonces, chéquense cómo, aunque lo vamos a ligar siempre al bajo nivel socioeconómico, en realidad el maltrato infantil está presente, pues ahora sí que como decía Carmen Salinas, ¿verdad? Que pues todavía no pasa nada por ahí. Pues esto ocurre hasta en las mejores familias. En todos los niveles hay alguna forma de maltrato. ¿Por qué? Porque a lo mejor así enseñaron a nuestros padres, ¿no? A educarnos. Así los educaron a ellos, así nos educan a nosotros, así nosotros vamos a educar nuestros. Esta idea de que el niño es un objeto de pertenencia, que es un trofeo, también influye muchas veces. Y ahora más que nada tenemos las omisiones de cuidados. Vivimos en una sociedad cada vez más tecnificada, cada vez más exigente, donde ya los padres no están al cuidado de los hijos por descuido, por flojera o por obligación. Que ya tenemos hasta quién sabe cuántos trabajos solo para poderlos mantener. Y cuidamos. Entonces, eso es ya muy frecuente, es un problema muy común en nuestro país, ¿vale? Entonces, pues, David, la clase es tuya para el tema. Muy bien, doctor. Voy a compartir la pantalla, pero pues se va a apagar la cámara porque estoy en el celular. Muy bien, compañeros. Bueno, buenas tardes. El día de hoy voy a estar hablando sobre maltrato infantil, pero pues a mí se me hizo
mejor catalogarlo en este síndrome, que es el síndrome del niño maltratado, como el doctor ya nos dio pues, un primordio del mismo. Este es una realidad que sufrimos en nuestro país y pues es más frecuente de lo que nosotros podemos creer. Dando una pequeña introducción sobre el tema, bueno, este síndrome fue descrito por primera vez en el año de 1860 por este catedrático de medicina, Ambrosio Tardio, en la ciudad de París, basándose en hallazgos obtenidos en autopsias de 32 niños golpeados o quemados hasta producirles la muerte. Ese mismo año, en la ciudad de Londres, se llamó la atención sobre la frecuencia de fracturas múltiples en los niños y se les atribuyó hacia el raquitismo. Actualmente hay como una definición establecida por la Organización Mundial de la Salud, que es la que les presento, el cual está definida como toda forma de maltrato físico y o emocional, abuso sexual, abandono o trato negligente, explotación comercial o de otro tipo de la que resulte un daño real o potencial para la salud, la supervivencia, el desarrollo o la dignidad del niño en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. Una vez establecido esto, pues existen diferentes factores etiopatogénicos por los cuales vamos a encontrar este síndrome, dentro de los cuales podemos subdividirlo en dos grandes grupos, que es factores por parte de la víctima y factores por parte de los autores que realizan esta violencia. Entre las víctimas podemos subdividirlo en estos 3 puntos, que es por la edad, dentro de lo cual pues, algunos estudios sugieren que la mayor incidencia está dado entre los niños de 2 y 7 años de edad, y como el punto más alto de castigo corporal ocurría en aquellos niños en las edades de entre 3 y 5 años. En cuanto al sexo se refiere, tradicionalmente se pensaba que la incidencia era únicamente en varones. Actualmente podemos comprender que no solamente son en varones, sino que también son en niñas, pero pues hay una mayor predisposición en el sexo masculino. Entre otras circunstancias, podemos encontrar que la víctima de maltratos es con mayor frecuencia en los primogénitos, bien por ser un niño no deseado o por venir a romper normalmente el equilibrio económico de las parejas. En algunas otras ocasiones se trata de niños que son adoptados y pues estos no van a responder a las esperanzas, bueno, responder entre comillas, ¿verdad? A la esperanza propuesta por la pareja que adoptó. También podemos encontrar que son víctimas de malos tratos los niños que se les considera difíciles, debido a que estos son niños prematuros, de bajo peso, que tienen enfermedades crónicas o incluso algunos niños que tienen hiperactividad. Como último punto, pues son los discapacitados. Aquí lo puse en mayúscula, debido a que debemos de tener mucho cuidado con estos pacientes, debido a que estos corren un mayor riesgo a ser maltratados. Y por ende, en todo paciente discapacitado debemos de buscar signos en ellos pues, para ver si no ha sufrido algún tipo de maltrato. En cuanto a los autores se refiere, podemos catalogarlo en estos 3, que es el sujeto activo. Normalmente, como es muy sabido, más aquí en México, entre el 80 y 90% de los casos de los autores que produjeron los malos tratos infantiles fue a causa de los padres de las víctimas. Normalmente son padres jóvenes, debido a que la juventud determina una incompetencia para asumir y desempeñar correctamente la paternidad. En cuanto al estatus social se refiere, los malos tratos se dan con mayor frecuencia en los ambientes socioeconómicos que son bajos, en familias monoparentales, en familias numerosas, debido a que estos pues, van a convivir en un espacio reducido, produciendo así pues, un aislamiento social. Otro punto importante en cuanto al estatus social es el desempleo, que como es muy sabido aquí en México, pues existe una amplia tasa de desempleo, pues es un factor potente que va a condicionar a este tipo de agresiones. En cuanto a las características psicológicas se refiere, se trata de las personalidades inestables,
debido a que pues no van a estar aptos hacia las responsabilidades que conlleva la paternidad. A la clínica podemos subdividirlo en diferentes puntos de vista para encontrar así este síndrome. Podemos encontrar maltrato emocional, el síndrome de Munchausen por poder, violencia física, falta de cuidados y violencia química. En esta exposición no se va a hablar acerca del abuso sexual debido a que pues previamente nuestro compañero ya se abordó el tema de mejor manera. Comenzando con la violencia química. Bueno, este tipo de violencia, como lo podemos observar en la diapositiva, los productos más utilizados son el alcohol, los barbitúricos, los tranquilizantes, un exceso de sal, exceso de agua e insulina, entre pues, un amplio espectro muy amplio que puede catalogar este tipo de violencia. Frecuentemente, estas intoxicaciones continúan durante la hospitalización del niño debido a que la madre no es vigilada usualmente y pues no se suele sospechar de la posibilidad de que la madre sea la responsable de las lesiones o la agresión por parte del niño, dentro de los cuales pues existe una situación en donde los padres van a ser incapaces de huir de frustraciones psíquicas en el entorno familiar o por problemas maritales, sociales o económicos, y pues el niño lo utilizan como un medio de conseguir un cobijo o consuelo entre el personal sanitario, que estos normalmente optan con pues una forma muy amigable, un tacto amigable con ellos en el hospital. En algunas otras ocasiones sus fines van a ser de explotación de menores, y en esto el medicamento utilizado son hipnóticos o ansiolíticos, debido a que va a favorecer los comportamientos para realizar la práctica de la misma. Debemos de tener mucho cuidado con este tipo de violencia química, debido a que pues existe, no siempre va a ser dado por estas situaciones previamente dicho, sino que, por ejemplo, aquí en México pues no tenemos una buena cultura de cuanto al uso de medicamentos, y pues usualmente aunque fue bien intencionada, podemos errar en cuanto al administrar los medicamentos y una falta, y esto es por forma incidental, causando así pues este tipo de lesiones. En cuanto a la falta de cuidado se refiere, pues el abandono, la negligencia puede constituir una forma insidiosa de causar daños graves. Esto pues va a suponer un fallo en cuanto a la debida actuación para salvaguardar la vida, la seguridad y el bienestar del niño. En cuanto a la negligencia física, comprende no solamente es el abandono alimenticio y la falta de cuidados higiénicos, sino que también es la ausencia de una protección suficiente contra los riesgos físicos. La inspección, en cuanto a la inspección, pues encontramos varios signos de importancia y relevancia, como puede ser la intensa delgadez de los niños, así como lesiones de rascado como consecuencia de una falta de higiene. Encontramos presencia de parásitos, prominencia de relieves óseos, ausencia de panículos adiposos tanto en algas y mejillas, así como una cara de anciano, que esto es caracterizado por unos ojos hundidos. El pelo va a estar deslustrado y los lactantes suelen presentar eczemas en las zonas del pañal. En algunos casos puede evolucionar hasta producir ulceraciones que afecten tanto las nalgas, los genitales y los muslos. Otro punto importante pues es el maltrato emocional. El daño psíquico siempre está presente en cualquier clase de maltrato al que se somete un niño, pero pues existe una serie de conductas que no se expresan físicamente, sino a través de castigos, advertencias, incluso reprimir verbalmente constantemente, y esto afecta en cuanto a la mente del niño. Estas desatenciones o agresiones emocionales pueden darse en el seno de la propia familia, que va a someter al niño a situaciones de terror, un rechazo, una desaprobación continua, incluso recriminaciones, y pues esto es a causa de una falta de cálido en el ambiente familiar, teniendo así que como efecto que todo niño va a necesitar
pues un equilibrio tanto moral y psicológico. Se debe de tener estas consideraciones del maltrato emocional, pues es el maltrato verbal, debido a que el niño va a aceptar las agresiones verbales como si fueran verdaderas, dando como consecuencia importantes patologías emocionales, alteraciones nerviosas o del comportamiento, teniendo como consecuencia una hiperactividad de los mismos. De la misma manera podemos encontrar trastornos del sueño, los niños tartamudos y pues un bajo rendimiento escolar. Todo esto pues, se va a condicionar una actitud de tristeza, apatía y temor en los niños, los cuales van a evitar contacto con los maltratadores y tienden a reaccionar con una actitud en defensa ante la aproximación o gestos de contacto físico provenientes de los maltratadores. El síndrome de Munchausen por poder, bueno, es aquella situación en la que los padres van a provocar o inventar síntomas en los hijos que va a llevar al médico a someter a los enfermos a estudios o investigaciones inútiles, dentro de los cuales pues estos pueden tener un riesgo pues, en cuanto a la práctica de los mismos. Hay diferentes puntos importantes en los cuales nosotros podemos identificar este síndrome, como los que les estoy presentando en la diapositiva. Como punto importante, este síndrome suele afectar usualmente a niños menores de 6 años. Pues debe ser considerada cuando encontramos estas situaciones como una enfermedad persistente y recidivante inexplicable. Los signos clínicos y exámenes complementarios no van a encajar con el estado de salud del niño. Los síntomas que van a desconcertar incluso al pediatra más experimentado, la desaparición de síntomas cuando el niño se separa de su ambiente familiar o incluso cuando la madre se rehúsa a separarse del niño. Pues la madre suele estar poco preocupada a pesar de que ella dice pues que tiene muchos síntomas y es como muy aparatoso y la enfermedad es más de lo que ella está diciendo, así como una despreocupación a una falta de un diagnóstico concreto. Muy bien, entramos hacia el punto más importante, a mi parecer, que es la violencia física, y encontramos diferentes lesiones físicas de la misma. Una de las principales características en cuanto a las agresiones de este síndrome es que usualmente no van a ser instrumentales. ¿Esto qué quiere decir? Que van a ser realizadas directamente por el adulto sin ayuda de algún instrumento de tipo lesivo. Una lesión característica es la que podemos observar en la imagen inferior izquierda, donde podemos observar directamente pues la marca de la mano en el glúteo, bueno, en las nalgas, perdón. Aunque pues también encontramos diferentes excepciones donde a los niños se les ve maltratados con biberones, cinturones, bastones, tenedores, entre un amplio etcétera, que pues puede ser cualquier objeto que el padre encuentre en la casa. Nos va a permitir insistir en que pues, la violencia usualmente o frecuentemente es la que se hace de manera directa. Lo más llamativo de estas lesiones cutáneas es que va a aparecer en el 90% de los casos de maltrato. La naturaleza de las lesiones, vamos a encontrar un amplio espectro de los mismos. Podemos encontrar equimosis, excoriaciones, hematomas, heridas, cicatrices, quemaduras, alopecia y pues, otros signos que más adelante voy a estar explicándoles y pues, imágenes podemos observar de cada una de ellas. Las equimosis, hematomas y excoriaciones van a ser muy frecuentes manifestaciones de este síndrome. Los lugares más comunes en donde vamos a encontrar van a ser en la cabeza, en la cara y el cuello, aunque pues pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. Una de las lesiones que vamos a encontrar un significado especial en cuanto al diagnóstico, vamos a encontrar erosiones en los labios.
Especialmente lo vamos a encontrar en el labio superior, que va a estar acompañado de una laceración de la cara interior del mismo, encontrando un desgarro del frenillo superior que aparece separando de la encía por un desgarro. ¿Por qué le digo que esto es importante? Debido a que este es un hallazgo que va a ser sugestivo de un abofeteamiento o pellizcamientos repetidos, al igual que mayugaduras y erosiones a nivel de mejillas y orejas. En algunas ocasiones vamos a encontrar estas lesiones a nivel del cuello y tórax, y a estas lesiones les vamos a denominar lesiones figuradas, debido a que va a producir por la presencia de las huellas dejadas por la mano del adulto, que va a ejercer una presión sobre la zona. Es frecuente que el niño sea sujeto por el cuello con una mano, mientras con la otra pues, se va a golpear el rostro, dando lugar a lesiones simétricas debajo del ángulo de la mandíbula por presión de los dedos, como lo podemos observar en la imagen superior, donde está pues, con una sudadera color menta. Ahí podemos encontrar las digitaciones de los dedos, lo que les estaba explicando previamente. Una forma de maltrato, sobre todo en niños pequeños, pues es cogerlos por el tórax, apretando fuertemente mientras se les zarandea con violencia. Esta maniobra nos va a producir como consecuencia pues, equimosis o erosiones en la piel de las axilas y en el tórax. A menudo, pues, estas lesiones se van a asociar con múltiples fracturas en los arcos costales posteriores debido a la compresión del tórax ante las manos opresoras de la persona. Otro signo muy bien conocido y característico en cuanto a la clínica se refiere son las mordeduras, pudiendo ser considerada como una prerrogativa exclusiva de la madre, aunque pues podemos encontrarla, como lo he dicho previamente, en cualquier parte del cuerpo. Los lugares más habituales en los cuales vamos a encontrar estas mordidas, lo vamos a encontrar en mejillas, en los brazos, en las piernas y en las nalgas. Y pues encontramos la disposición muy típica de los dientes, que es en forma ovalada, y las manifestaciones hemorrágicas que se va a presentar. Como les estaba... tantito, ahí te interrumpo, que se nos viene el tiempo, queda poquito, entonces salimos y volvemos a entrar, por favor. Muy bien, doctor. Sí, te escuchas bien fuerte y claro. Muy bien. Continuamos con las quemaduras y alopecia. Bueno, otra de las manifestaciones cutáneas vamos a encontrar que son las quemaduras. Estas van a constituir el castigo elegido en el 10% de los casos, y pues es una de las más frecuentes y características producida por los cigarrillos. Suelen localizarse en la cara, mamilas, genitales, las palmas de las manos y en la planta de los pies. En estas imágenes todas son lesiones causadas por quemaduras por parte de un cigarrillo. Entre otras manifestaciones cutáneas es la alopecia. Puede ser otra forma de gravedad que se presenta en forma de placa pseudopeládica o zonas de rarefacción del cabello, que esto es causado o es como resultado de tirones del pelo que son brutales y repetidos. Y pues estas son algunas de las lesiones características que podemos encontrar en los niños. Bueno, entramos hacia el área de las fracturas. Aquí yo lo que te lo veo como hallazgos radiológicos, debido pues a que una radiografía nos va a proporcionar el tipo, o bueno, nos va a dar la información correcta sobre el daño esquelético que esto nos va a generar, especialmente en los estadios, cuál va a ser el estadio de evolución de las lesiones, y también nos va a ayudar a conocer las características de las lesiones óseas. Al igual que en las lesiones cutáneas, las lesiones óseas se van a caracterizar porque van a ser múltiples y vamos a tener una variabilidad en todo el cuerpo.
en cuanto a la localización, así como el tiempo de evolución que vamos a encontrar en estas lesiones. Bueno, de izquierda a derecha les voy a estar platicando que lo que vamos a observar, pues podemos encontrar las fracturas de huesos largos, que estos van a estar presentes en el 30% de los casos. Dentro de la característica pues sí, un punto más habitual son las fracturas de tipo espiroideas, que pues siempre van a ser sugestivas de maltratos, aunque pues también cabe recalcar que no va a ser exclusiva de este cuadro, sino que también encontramos algunos otros tipos de lesiones que son las fracturas transversales, que estos van a ser como consecuencia de un traumatismo directo que puede provenir, por ejemplo, de una patada o un puñetazo, entre muchas otras traumatismos que le podemos dar a los infantes. En la imagen del medio podemos encontrar una hemorragia subperióstica. Frecuentemente en los niños estas lesiones van a estar calcificadas. Va a constituir esto un hallazgo radiológico típico en el síndrome del niño maltratado, y pues esto es como consecuencia de que el periósteo de los niños pequeños va a estar laxamente pegado con el hueso subyacente, y esto pues va a levantar y va a ser empujado por una hemorragia que posteriormente se va a calcificar. Y pues en esta imagen de la derecha pues podemos encontrar cómo pues llega el paciente usualmente, y pues podemos evidenciar que tiene una fractura los infantes, ¿verdad? Bueno, este punto ya es un poco más, pues, cuidado, debido a que son lesiones craneoencefálicas. Su incidencia y la trascendencia de estas lesiones van a ser muy importantes, debido a que va a ser la principal causa de muerte en este síndrome. Sobre todo vamos a encontrar muertes en niños menores a 2 años. Va a ser como consecuencia lesiones que son, por ejemplo, fracturas de la bóveda y la base craneal, además de los macizos faciales. Aproximadamente el 20% de los niños maltratados van a presentar lesiones en el sistema nervioso central, y podemos encontrar que el hematoma subdural va a ser una de las causas por las cuales se originó los primeros trabajos sobre el problema en cuanto a los niños maltratados se refiere. Y pues, sin duda alguna, es uno de los hallazgos característicos de este cuadro, pudiendo estar o no asociados a fracturas craneales, dentro de los cuales podemos encontrar dos tipos de fuerzas que van a ser capaces de producir este tipo de lesiones. Encontramos una primera, que es la de translocación, y esto es debido a un impacto directo o de rotación por aceleración o desaceleración repentinas. Como les he dicho, pues ya a los niños pues, se les zarandea mucho. Este término, pues sí existe, que es el síndrome del niño zarandeado. En inglés es Shaken Baby Syndrome. Este fue dado en el año de 1983. Y pues esta forma de maltrato afecta sobre todo a menores a 15 meses como consecuencia de una desproporción existente entre el tamaño relativo de la cabeza en estas fases iniciales de la vida, así como la debilidad presente en la musculatura del cuello, que convierte especialmente, pues que van a ser vulnerables a las lesiones de tipo de latigazo que se producen a nivel del encéfalo al ser zarandeado, así como también podemos encontrar desgarros vasculares responsables de la producción de hematoma subdural y hemorragias subaracnoideas. En esta diapositiva se me hizo importante comprender y ver cuáles van a ser los síntomas clínicos que nos van a orientar a que el niño tiene este tipo de lesiones. Pues podemos encontrar que los niños llegan con una irritabilidad, letargia, vómitos, trastornos respiratorios, déficit motores e incluso pues, crisis convulsivas. El examen clínico también puede mostrar una hipertensión de fontanela y alteraciones a nivel del fondo de ojo,
así como un trazado irregular en un electroencefalograma. Muy bien, en cuanto a lesiones viscerales se refiere, pues este también es otro punto importante debido a que va a ser la segunda causa de muerte por maltrato después de las lesiones de la cabeza. Va a ser consecuente de golpes efectuados sobre la pared anterior del abdomen, que se puede producir una amplia variedad de lesiones. Podemos encontrar desde lesiones como rotura de hígado, vaso, riñón, páncreas, vejiga, pues que con frecuencia se traducen a unos signos mínimos o nulos a nivel externo. Por ello, pues en el caso de que el niño esté vivo, el diagnóstico de la misma va a ser efectuado pues, con técnicas especiales. Los órganos que pues frecuentemente se ven afectados por los traumatismos abdominales en los niños, vamos a encontrar que son el duodeno, el páncreas y el yeyuno, debido a la distribución de lesiones que se va a relacionar con la anatomía característica en las edades tempranas de los niños. Tenemos unos amplios márgenes costales, una delgada musculatura abdominal y un corto diámetro corporal anteroposterior, teniendo como consecuencia que la energía que se va a transmitir por un golpe sobre las paredes abdominales nos va a producir como consecuencia la ruptura de órganos que se ven comprimidos dentro de sus mismas cápsulas, como lo podemos encontrar en las rupturas de hígado, riñón y el vaso. Pues esto sería todo del tema, doctor. Muy bien, bueno, pues muy bien desarrollado. Ya vieron por ahí, todas estas lesiones que ustedes están viendo, pues van a ser signos de alarma. ¿Alguna duda, pregunta que tengan? Yo tenía una duda, doctor. ¿Sí? Entonces, el síndrome de Munchausen podría decirse que es Munchausen. porque la mamá tiene un delirio de creer que tiene alguna enfermedad. Fíjate que no es tanto un delirio. El Munchausen que conocemos tradicionalmente, que a ustedes les han dicho, es el del paciente sobre sí mismo, ¿no? Que tiene delirio, que tiene un trastorno psiquiátrico como tal. Pero le llaman Munchausen proxy o Munchausen por poder cuando es uno de los padres el que deliberadamente está haciendo estas conductas de simulación en los niños. No es porque crea que tenga una enfermedad, es porque busca un beneficio. Creo que la foto que nos puso David en ese síndrome, creo que es el caso de Gypsy, o no sé cómo, que hasta fue una película muy famosa, si la han visto. Ese es un ejemplo muy clásico de Munchausen por poder. Se busca una prestación económica, se busca una atención, o muchas veces se busca perjudicar a uno de los padres, por desgracia, ¿no? El que se queda en la custodia es el que está inventando los signos y síntomas por tratar de quitarle al otro o limitarle el tiempo en el niño. Eso es algo muy frecuente de ver, ya incluso en nuestra sociedad tan poco desarrollada en México, ya también vemos eso. ¿Qué aguas? Bueno, signos de alarma para esto. Todas esas lesiones que no cuadren, que ya vimos, ¿no? Ustedes van a interrogar a los papás y los papás les van a decir que las lesiones ocurrieron de tal o cual forma y no cuadra con lo que ustedes están viendo. Se cayó de la cama. ¿Cómo si se cae de la cama se pega en sus pompis, en sus piernas, en sus brazos, tórax? Ah, caray, no cuadra. Las lesiones se ven de diferentes tiempos. Aunque ya sabemos que no hay como que una forma de saber la edad de una lesión, pero sí puedes saber cuando es muy reciente y muy antiguo. Ah, caray, tampoco no cuadra ni en tiempo ni en mecanismo. A veces es recomendable interrogar al menor por separado, porque el menor te va a decir cosas, una de dos, o te va a decir las cosas muy manipuladas, lo que le dijo el papá a la mamá que dijera, vas a decir que te caíste así y así. Empiezas a interrogarlos bien, se cae esa versión, o bien ellos por su cuenta, ya estando fuera de la influencia del padre, te dicen todo lo que pasó en realidad. Entonces a veces puede ser aconsejable interrogarlos por separado, pues que no se enteren los papás. Las lesiones internas que no cuadran con algo externo, también ya vieron eso. La alopecia es otro de los grandes signos, tanto por violencia física como por estrés, que el niño se los arranque solos, o desnutrición o micosis, que también van a ser evidencia de omisión de cuidados.
Y la aprehensión, probablemente otro de los más alarmantes, sea el niño que es muy aprensivo, si la figura que lo debe cuidar lo está maltratando, ¿cómo creen que va a responder ante un extraño? Entonces también eso, llámeles mucho la atención. ¿Cuál va a ser la conducta, muchachos? ¿Qué van a hacer? Avisar al Ministerio Público, ya saben, todo lo de menores es de ley. Y consejo, hay algo que nunca, les voy a pedir que nunca hagan, nunca confronten a los papás. Si ustedes van y le empiezan a reclamar a los papás, que si hay mucho médico idealista, especialmente el joven, el pediatra, cuando de ver le gusta su profesión, muchas veces lo primero que hacen es pelear con los padres. ¿Qué vamos a lograr de eso, muchachos? ¿Qué va a pasar? Que se vayan. Así es, ¿verdad? En el mejor de los casos, van a sacar al niño y se van a ir a otro lugar, ¿vale? En el peor, nos van a grabar, nos van a filmar, nos van a inventar cosas y salimos perdiendo. Entonces, debajo del agua, no, inclusive yo les digo, no pongan ahí niño maltratado en la hoja frontal, no lo pongan en la cabecera como diagnóstico, porque eso es, luego les prende el foco a los papás, vámonos, nos van a echar a la policía encima, ¿verdad? Entonces, debajo del agua, oye, háblele al Ministerio Público y ya nosotros vamos, va la policía, va al Ministerio Público, vamos peritos, médico legista, y ya nosotros podemos platicar tranquilamente con los papás. Tiene 5 minutitos para hablar del Código Penal y si quiere pelear con los policías o con el Ministerio Público, ahí sí quien la lleva de perder son ellos. ¿Vale? Ya mejor si se quieren pelear con alguien, pues que se peleen con la autoridad en vez de con el médico. ¿Ok? Y así no perdemos el niño, que es lo importante. Muchos casos, por desgracia, pues han terminado en CEMEF conmigo y son probablemente las autopsias que más me tocan desde un punto de vista de saber lo que pasó. De algunas veces he salido echando pestes y también me dan ganas de ir a golpear a los padres, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Al final de cuentas, a mí no me toca interrogándolos ni sabiendo qué pasó. Ya se lo dejamos a los ministerios. ¿Sale? No peleen con los papás. Error de novato. ¿Sale? Bien. Y aconsejable la radiografía de todo el cuerpo por aquellas lesiones antiguas, consolidaciones viciosas, sobre todo cuando fueron en rama verde, de fracturas pasadas, ¿ok? Valoración nutricional también, obviamente, va a ser otro signo de probable maltrato, la desnutrición, poniendo que no sea por culpa del entorno, sino por culpa de omisión de cuidados o privación de alimento. Bien, y también pidan o tengan siempre la sospecha de la esfera sexual. Si es un niño maltratado físicamente, también piensen en lo peor y piensen en que pudiera estar abusado sexualmente. No está de más que le echemos una revisadilla al ano o a los genitales. ¿Okay? ¿Sale? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, Doc, creo que quedó todo muy bien explicado, la exposición fue muy buena. Muy bien, bueno, entonces, este es el tema de maltrato infantil. La próxima semana abordamos aborto, ¿sale? No vamos a ver ni las posturas ni las ideologías, aquí acabamos de comentar algo, vamos a ver estrictamente lo que hay, los tipos y lo que marca la legislación, ¿sale? Sí, doctor. Muy bien. Sí, Doc. No habiendo más, vámonos. Nos vemos Muchas gracias, Doc. Gracias, nos vemos.